Pues bienvenidos otra tarde más a este espacio que es la Pucat del Diable y como no tenemos el lujo de tener a Javier Barraicoa. Y aplaudimos. Muy buenas. Estas sesiones en las que estábamos vislumbrando distintas obras de Javier, sobre todo los opúsculos más iniciales de Javier, de libros publicados ya hace algunos años. En el último programa hablamos de la ruptura demográfica y hoy vamos a tratar un tema que también es muy actual, aunque es un libro publicado de hace varios años, que ahora en todo caso Javier nos lo va a confirmar, que es el libro relativo a Sobre el poder. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, háblanos de este libro, Sobre el poder, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poquito, siempre te pregunto por el título, ¿por qué? ¿Por qué titulaste este opúsculo, este libro Sobre el poder, Javier? Bueno, se titula Sobre el poder y se subtitula En la modernidad y en la posmodernidad, porque es podríamos decir, un ensayo bastante profundo sobre las transformaciones en las estrategias de poder. Cómo, digamos, se intenta legitimar y estructurar el poder en la modernidad en base al Estado, a la idea de Estado, sobre todo Estado-nación, surgido de la Revolución Francesa, y después en la posmodernidad busca otras formas de legitimación. Pero para ello la primera parte del libro está dedicada a una reflexión más teórica, más filosófica, si cabe, sobre lo que es el poder. Vale, pues vamos a ello, ¿no? La primera pregunta que te haría es, ¿cuál es el concepto clásico de poder, Javier? Sí, atendiendo a lo que es el pensamiento aristotélico y la tradición filosófica aristotélico-tomista, toda la escolástica, se ha ido creando, se fue creando un pensamiento, podríamos llamar tradicional, sobre el poder, que distinguía la potestas, que es el poder en sí mismo, la capacidad de hacer algo, de la autoritas. La autoritas, como decía el famoso Álvaro Dors, la autoritas no necesita el poder porque en sí misma es un reconocimiento de que alguien tiene, digamos, un poder moral, no necesariamente un puro poder físico. Y entonces, siempre en el pensamiento tradicional se ha pensado que una cosa es el ejercicio puro y duro del poder y otra es quién está legitimado moralmente para ejercer ese poder. Por lo tanto, el ejercicio del poder tiene que estar sometido pues, a unas estructuras que están por encima de él, como puede ser una ley natural, como puede ser una ley positivo-divina, como puede ser unos usos y costumbres. Y esto estaba muy arraigado siempre en todos los tratados antiguos que reflexionaban sobre el poder. Pero el problema del poder, cuando arranca todo el pensamiento moderno, es cómo fundamentarlo. Y a partir de ahí nos encontramos que no hay una reflexión sobre el poder. Digamos, el poder, hay una parte de autores que lo dan como un hecho, simplemente es un hecho, un ejercicio de unos hombres sobre otros hombres, de la voluntad de unos hombres sobre otros hombres, pero nadie es capaz de justificar por qué es así, a menos que unos consigan tener más fuerza que otros, ¿no? Esto, hasta aquí, pues bueno, simplemente nos ilustra de que el poder es un concepto fuerte, complejo, pero que digamos, si lo extremamos el argumento, lo llevaríamos, digamos, al absurdo, sobre todo cuando lo aplicamos a la democracia, ¿no? Porque la democracia se nos ha querido, en nuestro imaginario, vender como unos hombres en un estado natural, antes de que apareciera la sociedad política, pues decidieron pactar, ¿no? Esta es la idea del contrato social de Rousseau o de Hobbes, ¿no? Y de repente, nadie sabe por qué, cada uno reniega de su voluntad y esta voluntad a una entidad superior que llaman voluntad general, que es la que constituye, digamos, algún tipo de forma política, que puede ser la democracia, la monarquía, lo que sea. Pero claro, la propia democracia no deja de ser el ejercicio de un poder de unos hombres sobre otros hombres, ¿no? Y a partir de ahí el concepto de poder empieza a complicarse, porque eso supone que si unos pueden ejercer el poder sobre otros, es que ya no somos todos iguales. Y encontraríamos que
querer justificar, buscar un marco teórico para los sistemas democráticos actuales, pues la idea no funciona. O bien, como he dicho, se piensa atemporalmente, ¿no? Que en un momento determinado los hombres hicieron un contrato y emergió la sociedad política por sí misma, o bien están, digamos, las teorías organicistas, que son aquellas teorías que van explicando como una especie de evolución de la humanidad que va hacia una democracia universal. Son los grandes teóricos del progreso que afirman que, bueno, que la Edad Media ya tenía que pasar una serie de estados la civilización, y ahora nos encaminamos por una serie de leyes históricas irrenunciables a la democracia. Esto lo dice el propio filósofo Kant, ¿no? Que dice que las sociedades se comportan como entes físicos, siguen leyes como son las leyes físicas inapelables que nos van a llevar a la democracia. Con lo cual la paradoja es que la democracia llegará sí o sí, queramos o no queramos, como un proceso donde la voluntad individual no tiene ningún papel. O sea, es la aniquilación del concepto de libertad concreta. Me imagino que anarquistas y marxistas, o el pensamiento ideológico marxista y anarquista, no estará muy de acuerdo con Kant, porque lógicamente los anarquistas están en contra de cualquier tipo de poder o forma de poder, y el marxismo precisamente lo que propugna es conquistar la estructura de poder precisamente para eliminarla y establecer una sociedad utópica. Sí, pero bueno, el pensamiento anarquista y comunista, que estuvo muy enfrentado entre ellos, claro, el problema del pensamiento anarquista que se encuentra es que para lograr sus objetivos tienen que constituirse en organización, y desde el momento que constituyes una organización, esa organización ya crea sus propias estructuras de poder, ¿no? Y entonces este es un bucle en el cual el anarquismo, en el orden teórico, nunca ha sabido salir. Y también es verdad que en el anarquismo hay muchos anarquismos que van desde el anarquismo estilo Tolstoy, medio cristiano, medio místico, a anarquismos más revolucionarios, anarquismos, digamos, de salón, como el de Proudhon. Bueno, hay muchos tipos de anarquismo. Pero el marxismo, curiosamente, se parece mucho al pensamiento democrático de Kant. Y no es porque sí, porque en el fondo la base teórica también ellos la toman del propio Rousseau. Tiene varias obras Rousseau, y entonces en algunas propone la idea del contrato social como el surgimiento de un sistema político donde impera la voluntad general, que queda representada, según los utilitaristas ingleses, por el mayor número de votos que se recogen en las elecciones, y eso representa una voluntad real que se tiene que ejercer sobre las voluntades individuales, ¿no? Y esas leyes históricas que nos llevan a la democracia universal. Pero el marxismo también, porque el marxismo recurre a unas leyes históricas, una dialéctica materialista, que sí o sí nos va a llevar a la revolución. Y la gran objeción que le ponían a Marx era entonces, si sí o sí vamos a llegar a la revolución comunista final, porque donde desaparecerá todo tipo de poder y autoridad, ¿por qué tenemos que hacer la revolución? Si es una ley dialéctica, si el capitalismo por sí mismo se autoaniquilará. Y Marx pues simplemente contestaba que era para acelerar el proceso, pero que inevitablemente se llegaría a una sociedad comunista sin contar con las voluntades independientes de los individuos. Y para colmo, para llegar a la sociedad comunista tenía que venir una dictadura del proletariado. Esta idea la coge de Blanqui, un gran revolucionario anterior a Marx, pero también luego ya posteriormente la recoge Lenin, porque es la idea fuerte del marxismo-leninismo. Para que llegue la sociedad ideal hay que ejercer el poder en su máxima expresión, que es la dictadura del proletariado, para acabar con todo tipo de clases dominantes, ¿no? Y por tanto, sí o sí, se tiene que ejercer el poder, pero es fruto de una dinámica, digamos, que se escapa de las voluntades, insisto, de los hombres libres. No hay concepto de libertad. Este es el gran problema metapolítico en el pensamiento del poder, ¿no? Que según desde qué autor lo pienses o de qué categorías utilices o se estén utilizando, siempre se niega que el hombre sea libre. Volviendo al concepto tradicional de poder, me gustaría preguntarte acerca de si en el ámbito aristotélico tomista el poder se entiende como un derecho por un lado, y que este derecho faculta para exigir a cada componente de la sociedad
que cumpla en aras al bien común y, en su caso, ejercer la fuerza coactiva. ¿Esto sería correcto? ¿Ese sería el planteamiento del poder en el ámbito aristotélico tomista, esta definición? Bueno, sería correcto en la medida que hemos definido qué es el derecho y cuál es el fin del derecho, ¿no? Y, por lo tanto, la justicia, tienes que definir lo que es la justicia. Para definir la justicia tienes que definir qué es el bien y el mal y cuál es el referente, que en el pensamiento aristotélico tomista sería la propia naturaleza de las cosas y del hombre, para cuál es su bien moral, y entonces podemos saber cuál es el mal moral. Por lo tanto, podemos saber también lo que es justo, podemos saber cómo se distribuye la justicia, cómo se distribuye, cómo compete a cada uno lo que le corresponde, que sería la justicia distributiva, la conmutativa. Bueno, a partir de ahí sí que se llegó a crear una riqueza conceptual que permitía entender que el ejercicio del poder era un mecanismo necesario para que el gobernante pudiera conseguir una sociedad justa donde los ciudadanos fueran virtuosos, y atendiendo a ese bien común, ese concepto de bien común. Pero tienes que tener un concepto de bien común. El problema en la modernidad, cuando se piensa el poder, es que el poder simplemente, como es un ejercicio de una acción, de un poder, como diría Max Weber, de una voluntad, es la capacidad de una voluntad, sea de un grupo, sea de una persona, de imponerse sobre otro grupo y otra persona. Pero lo único que dice Max Weber que podemos saber del poder es que hay algunos que tienen esta capacidad y porque consiguen legitimar esta capacidad. Pero no es porque la propia naturaleza de la sociedad legitime que haya unos que gobiernen sobre otros o que los padres tengan autoridad sobre los hijos, sino que los padres tienen que conseguir la legitimación de su autoridad, los gobernantes la legitimación de su autoridad, los profesores la legitimación de su autoridad, para que el mecanismo funcione. Esto es lo que llamaríamos el funcionalismo, las teorías funcionalistas, donde el poder no está al servicio de un bien común, sino es un mecanismo de un sistema para que el sistema en sí mismo pueda funcionar, pero abstraído absolutamente de cualquier concepto de bien, de mal, porque según los funcionalistas, el concepto bien-mal es una invención, es un imaginario del que ejerce el poder para poder legitimarse a posteriori. Vale, yo precisamente me quisiera detener en esta idea de autoridad, porque bien has dicho al principio que poder y autoridad son diferentes. Podríamos decir que la autoridad consiste en que un subordinado, una subordinada, ¿no? Una persona que está sujeta a un determinado titular del poder, obedece y sigue esos criterios que pueda marcar el titular del poder, no por miedo a la coacción, sino precisamente porque tiene un convencimiento de que aquello que dice esa persona es lo adecuado, es lo justo, es lo proporcional, es lo que realmente conviene. Sí, esto sería lo ideal, pero los grandes pensadores en la historia de la filosofía y del derecho, hombre, se dan cuenta que el poder tiene que tener un carácter también coactivo, no siempre, porque evidentemente si no todo sistema político acabaría siendo totalitario, si necesitáramos un tipo de coacción sobre cualquier acción que nos impusieran, nos ordenaran. Pero la ley, para que sea efectiva, siempre o casi siempre tiene que tener un mecanismo coactivo, ¿no? Más cuando hablamos de leyes políticas, bueno, también leyes morales. Pero esto es muy importante, que lo coactivo, en el caso de la ley, no anula la libertad del individuo. Y la clave es que uno puede romper la ley, puede saltarse la ley, ¿no? Y la propia ley tiene esos mecanismos para coactivamente ver quién se ha saltado una ley y entonces, ante el riesgo que se pone en peligro los bienes de otra persona, los bienes materiales, morales o lo que sea, o de la propia sociedad, pues entonces el poder, para defender a la sociedad, tiene que ejercer su autoridad, ¿no? Coactiva. Esto es evidente, porque no vamos a caer en la ilusión utópica como planteaba Marx o como planteaba los anarquistas que os comentaba antes, que una vez pasado el proceso revolucionario, una vez eliminadas las clases sociales, una vez igualado todo el sistema social, pues todo el mundo iba a funcionar. Esto sabemos que no ocurre. De hecho, el siglo XIX está lleno de utopistas como Owen, Robert Owen, Fourier,
bueno, muchísimos, se llenó Occidente de idealistas que imbuidos por ideólogos socialistas que soñaban con estas sociedades ideales, pues intentaron crear y proponer sociedades. Bueno, se juntaban una serie de idealistas, se iban a América, ahí se fundó, por ejemplo, New Harmony, Nueva Armonía, donde, bueno, teóricamente todos los obreros eran iguales, todos eran, se repartían los bienes en común. Bueno, todos esos proyectos acababan siempre fatal, acababan todos peleándose porque unos trabajaban, no trabajaban, había las envidias, entonces llegaban ahí unos bohemios que no pegaban un palo al agua, bueno, y acababan todos peleados, incluso los propios fundadores eran expulsados muchas veces. Bueno, todo un fracaso tras fracaso. Todos los intentos de crear una sociedad igualitaria, que en esto coincide la democracia y el comunismo, lo que pasa es que son como dos ritmos diferentes de alcanzar el mismo objetivo. Una sociedad igualitaria, pues la naturaleza real se encarga de decirnos que no, que en la naturaleza hay diversidad, en la naturaleza hay jerarquía, que todo lo que funciona es porque hay un tipo de organización jerárquica. De hecho, tú piensas en todo lo que funciona, en el orden económico, las empresas, una orquesta, un equipo de fútbol. Imagínate que en un equipo de fútbol hubiera que votar lo que sea, ¿no? Las estrategias, y no hubiera que mandara, ¿no? No hubiera un entrenador que mandara, pues eso sería el traste. Cualquier forma de organización que funciona, el ejército, la policía. Si no hubiera policía no podría haber sociedad democrática. Esto es una paradoja muy curiosa. La sociedad democrática se fundamenta en estructuras como la burocracia, como la policía, como el sistema judicial, en el cual no hay democracia interna, no puede haberla. Nadie puede decidir, bueno, vamos a votar si salimos esta noche a patrullar o no a patrullar, ¿no? Entonces, sería imposible la vida social, por lo tanto, cualquier forma de gobierno, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica es que estamos funcionando, por un lado, en un nivel imaginario, que esto lo utiliza el poder de nuestros deseos, que nuestros deseos es conseguir una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad donde no aparezca el poder, donde cada uno fuera dueño de sí mismo, pero la realidad, y esto sí que lo constatamos en la historia, es que cuanto más ha avanzado el Estado moderno, más hábiles y más fuertes son los mecanismos de control social. Y esto lo vemos, por ejemplo, con casos históricos. Quienes han estudiado cómo se han construido las formas de poder a lo largo de la historia, los grandes mecanismos de poder. Por ejemplo, dicen que en época de Luis XIV, del Rey Sol, funcionarios reales de la hacienda pública pues no llegaban a 300 en toda Francia. En cambio, hoy funcionarios de Hacienda en la República Francesa, pues hay más de 100.000 funcionarios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en una democracia, en un Estado moderno, lo que trae la Revolución Francesa son estructuras y aparatos de poder infinitamente más poderosos de los que podía haber en la Edad Media, que siempre en nuestro imaginario es como un mundo autoritario, es un mundo de reyes absolutos, es un mundo... Y al final no es así. ¿Por qué? Porque no tenían los medios siquiera, más allá muchas veces de la autoridad moral, para poder ordenar, para poder mandar u organizar la sociedad. En cambio, en estructuras donde hoy por hoy nos dicen que todos somos iguales, todos nos podemos autorrealizar, todos podemos decidir lo que queramos, tenemos que someternos a una infinidad de normas que no ha existido nunca en la historia, ¿no? Son el surgimiento de los grandes aparatos, de los grandes estados burocráticos en la época moderna. Dentro del concepto de poder en la modernidad, que es lo que estamos tratando de momento hasta ahora, sería bueno intentar comprender cómo funciona el sistema democrático, porque tú antes estabas aludiendo a eso, ¿no? Sobre todo en Rousseau, me imagino que también en Hobbes, esta existencia de un ente, ¿no?, abstracto al cual todos los seres humanos, inicialmente libres, ceden su libertad, ¿no? Esta especie de asamblea, ¿no?, de asamblea formada por todos los componentes de la sociedad que se reúnen, ceden la libertad a un ente abstracto, y este ente abstracto es el depositario de esa voluntad general que se expresa a través de la voluntad mayoritaria, que ya es un poco la primera paradoja.
que es un poco la primera paradoja, ¿no? Una cosa muy curiosa porque entonces, si ese ente abstracto está formado por mi voluntad como ser individual, ¿por qué yo no puedo contradecir la norma mayoritaria? Bueno, ¿Por qué no la puedo desobedecer? claro, eso es un bucle, pero es un bucle que crea Rousseau en el contrato social, porque esa voluntad general, él dice que no es una representación, ¿no? Eso los ingleses utilitaristas, Stuart Mill, algunos de estos, hombre, eran más realistas y decían, bueno, necesitamos crearnos el imaginario de una voluntad general. ¿Cómo lo representamos? Bueno, pues la facción que obtenga mayoría en el Parlamento, pues bueno, eso le llamaremos la voluntad de todos, pero bueno, ellos sabían que era simplemente un truco, ¿no? Pero la democracia rusoniana es la que, según Rousseau, no es un imaginario, emerge una voluntad general. Y dice, la voluntad general casi siempre está en contra de las voluntades individuales o al revés, las voluntades individuales están en contra de lo que quiere la voluntad general. Con lo cual, al final acabará siempre imponiéndose la voluntad general porque es más fuerte, que es la idea de Hobbes, ¿no? Hobbes, en su Leviatán, la idea es ante el hombre malo por naturaleza que está condenado a pelearse y destruirse, necesita engendrar una estructura de poder muy superior a la fuerza de todos para que digamos, controle y así pacifique, digamos, por decirlo de alguna forma, esa maldad que no deja de ser, en el fondo, una secularización de la idea del pecado original, que esto lo encontramos en todos los contractualistas, ¿no? Hay un pecado original, ya me sé cómo se llame, que es pues una maldad interna en el hombre, y el hombre tiene que ser redimido de este mal original. ¿Cómo se redime? Se redime a través de un contrato que es el que permitirá que el hombre vuelva a su esencia y su origen, que es una especie de bondad natural que existía, que desapareció, no se sabe por qué. El hombre es como si estuviera en un paraíso. En el fondo están relatando el Génesis, en la caída y el pecado original. Y entonces el hombre no es redimido por Cristo, sino que es redimido por un pacto en el cual todos los hombres se comprometen a autocensurarse, a autoeliminar su egoísmo, ¿no? Esto lo dice Rousseau en un discurso que tiene escrito sobre la desigualdad entre los hombres. Dice, el primer hombre que cogió un campo y lo cercó, ese lo llama, dice, ese idiota, dice así, trajo todos los males al mundo porque había traído la propiedad privada. Y esto, de aquí bebe también el comunismo. Todos los hombres eran libres, eran iguales, todos eran felices, hasta que alguien inventa la propiedad privada. Ese es el pecado original. Entonces, como yo puedo tener más fuerza, puedo tener más propiedad privada, esto irá creando diferencias entre los hombres, desigualdades, de ahí vendrán todos los males, de ahí vendrán todas las injusticias. La única forma de redimir al hombre, dice Rousseau en este discurso, que es breve, y dice la teoría comunista, pues la única forma de redimir al hombre es eliminar la propiedad privada. Este es el pecado original, el individualismo. Lo eliminamos y entonces ya tendremos otra vez al hombre feliz. Y aquí es donde vemos claramente que la modernidad bebe, y esto lo expongo en el libro, bebe mucho de categorías religiosas, La modernidad, en el fondo, lo que crea no es un sistema laico, esto es falso, sino que cuando se seculariza determinados conceptos religiosos, lo que se crean son conceptos, se sacralizan una serie de conceptos. Entonces, el Estado se convierte en una especie de iglesia, una especie de redentor. El Estado nos tiene que redimir de nuestros males, de nuestras tristezas, nos tiene que redimir de nuestras depresiones, nos tiene que redimir de los males económicos, de los males morales. Entonces, se convierte en una iglesia en la tierra, ¿no? Inmanentista. Y esto viene del protestantismo, que es un poco lo que aportó en el libro como novedad, cómo el protestantismo fue generando estas categorías políticas que permitieron que apareciera la democracia moderna. Y es paradójico, pero es así. Por ejemplo, cuando se nos dice, en la Edad Media se justificaba el poder por el derecho divino de los reyes, ¿no? Pero esto es falso, porque una cosa es lo que se decía en la Edad Media, que toda autoridad viene de Dios,
sea la autoridad de los padres, sea la autoridad de los gobernantes, sea la autoridad del maestro de los gremios sobre los aprendices, cualquier forma de autoridad, en el fondo, solo se sujeta o se sustenta bajo una idea de que tiene que haber un principio de la autoridad metafísico, y si no lo hay, pues es absurdo que unos hombres manden sobre otros, pero la idea de las teorías que desarrollan ciertos teólogos ingleses sobre el carácter inmediato divino de los reyes, ¿no? Dios ha querido que este sea el rey, esta persona, y por lo tanto nadie puede oponerse a esta persona porque es divina en sí misma. Esto aparece en el momento de la ruptura de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra con Roma. Entonces, para darle fuerza al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que ha roto con Roma, entonces los teólogos ingleses lo que tienen que crear es la teoría del poder divino de los reyes, para decir, no, el rey tiene tanto poder, es tan divino como el Papa, y por tanto puede enfrentarse al Papa. Por tanto, la idea de que el rey, del poder divino de los reyes, es una idea contra la religión. No sé si me explico. Sí, perfectamente, claro. Sí, porque en la doctrina de la Iglesia Católica en ningún caso se habla de un poder divino de los reyes. No, en ningún caso. En absoluto. Esto, y después Lutero pues lo refuerza con los príncipes alemanes. Entonces dice, todo aquel que vaya contra un príncipe, aunque este príncipe sea un tirano, pues no puede, peca. Entonces diviniza las figuras políticas que se vuelven intocables. Por eso un famoso anarquista, Max Stirner, dice, ¿dónde se manifiesta el totalitarismo? Dice, se manifiesta en los sistemas que salen de la Revolución Francesa, o sea, en la modernidad. Dice, porque él mismo reconoce, dice, antes de la modernidad los reyes tenían el poder que tenían y punto. Solo en el mundo de la Ilustración aparece la teoría del poder divino de los reyes. Dice que luego con la Revolución Francesa es sustituida por el poder divino de los pueblos. Es simplemente el sujeto del poder, no es el rey, en otro es el pueblo, pero simplemente si antes de que apareciera la democracia se había divinizado el poder en grado máximo, se había sacralizado en grado máximo como sustituto, digamos, o competencia del poder espiritual, ¿no? Y por eso algunos autores con acierto han visto que las democracias acaban siendo sistemas también totalitarios, absolutos, ¿no? Porque en nombre de una mayoría puede imponer lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo, las leyes que tienes que cumplir o dejar de cumplir. ¿Por qué? Porque teóricamente hay una voluntad general que se está manifestando a través de unos parlamentos y por tanto nadie puede negarse a ir contra esa voluntad. Sobre este tema de la democracia, me gustaría centrarlo, ahora si me permites, en tres consecuencias jurídicas, ¿no?, que me he anotado aquí. Primera consecuencia, distinción entre ese deseo de la democracia que tú planteabas, de que todos seamos iguales, en relación con la igualdad ante la ley. Segunda consideración, igual son tres preguntas un poco, ¿cómo te lo diría? Un poco, no complejas, sino al lanzártela tres preguntas en una, igual te complica un poco la existencia, pero si me permite. Distinción, por lo tanto, entre igualdad, lo que persigue la democracia, y la igualdad de los sujetos ante la ley. Segunda pregunta, dentro de esta general, ¿no? El derecho a la objeción de conciencia en las normativas y en las legislaciones democráticas, que creo que brilla por su ausencia. Y en tercer lugar, si todo el poder radica en esa Asamblea General, desde la construcción de Rousseau, Hobbes y compañía, ¿qué ocurre con el resto de poderes de las sociedades infrasoberanas, para que nos entendiéramos? La familia, las empresas, los municipios, es decir, por sí mismas no tienen poder, tiene que ser un poder delegado por parte de esa Asamblea General. Sí. Ahí nada. Ahí nada. Empezamos por la última, porque en la primera constitución republicana, después de la Revolución Francesa, ya se ve claro, se ve muy claro, hay uno de los primeros artículos, dice que se eliminará todo cuerpo social
Se refiere pues, a todo tipo de organización que no sea el Estado, podría ser la familia, el gremio, el municipio. Se eliminará todo cuerpo social que hay entre el individuo y el Estado. Y entonces se dice así literalmente. ¿Y esto qué significa? Que el individuo se va a encontrar solo frente al Estado. Y entonces aquí empezará una dinámica que luego nos llevará a la posmodernidad, porque el Estado, digamos, se arroga el poder para hacernos felices. Entonces, ¿cómo nos va a hacer felices? Pues diciendo, mi relación no es con la sociedad o el individuo, la persona no se relaciona con ámbitos sociales, sino directamente con el Estado, que es el que va creando los diferentes cuerpos sociales según sus intereses. Esto es una inversión de lo que ha sido la construcción natural de las sociedades, ¿no? Y entonces, el individuo frente a la sociedad, frente al Estado, la relación es de absoluta desigualdad, porque claro, el poder del Estado frente a un individuo solo no es imposible. Por eso muchos autores dicen, ya lo decía Aristóteles, también Aristóteles decía, cuando describe en la política la tipología del tirano, dice, el tirano se preocupará de que nadie sea amigo de nadie, porque así podrá ejercer mucho mejor la tiranía. O sea, ya intuía Aristóteles que los individuos aislados, sueltos, solos, pues no pueden enfrentarse al Estado. Pero esta desigualdad de poderes tan brutal, el Estado la legitima diciendo, no os preocupéis que yo voy a haceros iguales entre todos, siempre y cuando reconozcáis que mi poder es el que os ha hecho iguales, ¿no? Entonces, esta idea de igualdad la trata muy bien Tocqueville, el famoso Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, porque esta obra tan clásica, donde analiza que la idea de igualdad que sale fruto de la Revolución Francesa no es la igualdad que ha aspirado siempre más o menos la humanidad, ¿no? Intentar... hablamos de pues, ajustar diferencias, de que las clases sociales no sean tan separadas, ¿no? Pero reconociendo que siempre va a haber una jerarquía, porque es evidente, o somos libres o somos iguales, pero las dos cosas a la vez entran en conflicto, la igualdad y la libertad muchas veces, porque si yo soy libre de no hacer nada en mi vida, no pegar ni sello, pues económicamente no avanzaré, no progresaré. Muy bien. Entonces, eso me hará desigual, porque otros con su libertad se dedican a trabajar, a esforzarse, pues irán ganando más dinero y se irá creando diferencias sociales. Yo puedo ser libre y no estudiar nada y entonces pues no avanzaré en el intelecto. Una persona que se esfuerce pues avanzará más que yo y será más inteligente. Al final, en la naturaleza hay diferencias. Pero Tocqueville dice que esta cierta aspiración a la igualdad por dignidad, que esto lo hemos heredado de la religión cristiana, porque esto ya lo dice San Pablo, ya no hay esclavos, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, porque hay una igualdad en la dignidad de la persona. Esto es lo que trae el cristianismo. Pero esta igualdad no significa que tenga que ser necesariamente una igualdad material. Por eso San Pablo ni siquiera dice, vamos a eliminar la esclavitud. La esclavitud se elimina poco a poco cuando cae el Imperio Romano y cuando emerge una sociedad cristiana, porque por la dignidad de las personas se ve que la esclavitud no tiene sentido, no tiene lugar ahí en esa sociedad. Pero no hay el mandato siquiera de San Pablo, porque entendía que las diferencias existían ahí, sociales, contextuales, culturales, y ya está. Ahora bien, la igualdad, dice Tocqueville, después de la Revolución Francesa, se convierte en una idea profundamente revolucionaria. ¿Por qué? Porque, dice, cuanto más los hombres se van pareciendo entre ellos, entonces la más mínima diferencia nos parece una gran aberración, ¿no? Una gran injusticia. Entonces, este cobra 200 euros más que yo. Qué gran injusticia. Aquí tenemos que cobrar todos iguales, ¿no? Y esto es lo que trae el espíritu de la democracia moderna. La idea de que cualquier forma, todo lo que no nos haga iguales, pues es una injusticia. Y por tanto, el Estado tiene la obligación de hacernos iguales. Y la única forma de hacernos iguales
como las diferencias son naturales, pues es rebajar a todos los que sobresalen, ¿eh? Y ya se da cuenta, en el fondo está teorizando lo que será la sociedad de masas, ¿no? En las que es un fruto natural de los estados modernos, que es crear la igualdad, pero no en un máximo grado de virtud, porque es imposible, sino pues en un grado de comportamiento igualitario, masivo, controlable, predecible, etcétera. Y quizás pues esto es lo que nos llevaría a la tercera parte del libro. En la posmodernidad, la gran complejidad para entender la posmodernidad es cómo psicológicamente nos mantiene con algunas categorías modernas. Esto es el deseo de ser todos iguales, todos tenemos que ser iguales, pero curiosamente la posmodernidad empieza a ensalzarse como un cántico a la diferencia, ¿eh? Pero también todos podemos ser diferentes, todos tenemos el derecho a ser diferentes o querer ser lo que seamos. Entonces yo puedo desear mi sexualidad, pues que sea como sea, puedo desear que mi vida sea como sea, no tengo que acomodarme a ningunos deberes, a ninguna responsabilidades. Entonces todo el cántico del multiculturalismo posmoderno de repente entra en contradicción con el cántico a la igualdad absoluta de la modernidad, ¿eh? Mientras que el Estado moderno, después de la Revolución Francesa, los estados jacobinos montaban sistemas educativos para homogeneizar a todos, ahora nos homogeneizan para que todos seamos culturalmente distintos. No sé si consigo explicarme, pero es, digamos, un mecanismo para evitar la sensación de que el Estado nos está homogeneizando. De repente se crean pues las ilusiones también de actitudes multiculturales, por ejemplo, que en el fondo es un vaciamiento del sentido de nuestra cultura y civilización, no nos engañemos. El multiculturalismo es para disimular un vaciamiento cultural que ha hecho el Estado, pero lo necesita hacer precisamente para igualarnos a todos, ¿eh? Pero nos iguala vaciándonos de igual forma, creándonos... Ahora que has hecho este paso precisamente a la última parte de tu libro, ¿no?, de la posmodernidad, si en la modernidad, que es lo que estábamos analizando hasta ahora, las concepciones del poder, más o menos acertadas, tienen una base de racionalidad, son estructuras racionales, ¿no?, pensamientos, reflexiones racionales, ¿cómo se concibe el poder entonces en la posmodernidad cuando precisamente hay una crisis de la razón? Sí. A ver, en la modernidad es verdad que consiguen los grandes sistemas y los grandes teóricos del Estado, estilo Kelsen y tal, en base a todas las teorías que hemos hablado, contractualistas, crear un sistema cerrado, ¿no? Es decir, ya sabemos dónde está la fuente de la autoridad. La fuente de la autoridad está en la negación de las voluntades individuales para crear un ente superior que a partir de ahora decidirá y será el único referente de la verdad. Pero a partir de ahí, como ese ente superior absoluto es el que marca lo que es la ley y la justicia, pues consigue, digamos, cerrar los mecanismos de control, ¿eh? Pues esta ley se justifica porque este manda. ¿Y por qué manda? Porque hay una ley que salió de un parlamento que es una ley electoral. Por lo tanto, creamos ya un sistema cerrado, aunque el fundamento teórico sea una mera ilusión que tuvo Rousseau, tuvieron una serie de gente, unos contractualistas. Y por eso el Estado moderno, digamos, hacía gala de su visibilidad, ¿eh? Cuando aparece el Estado moderno, aparece también el funcionario moderno, los uniformes modernos, ¿eh? Esto incluso se ve en el ejército, como en los ejércitos la uniformidad no aparece hasta la Ilustración, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene que aparecer con sus funcionarios, crea la policía. Antes, en la Edad Media, eran los cuerpos sociales, los municipios, los que con sus hombres honrados que llamaban, los que organizaban su propio sistema de defensa, de lucha contra los posibles ladrones, los posibles asesinos, los somaténs famosos, pero la policía aparece pues hace aproximadamente un poco más ya de siglo y medio, que aparecen pues justo como en el siglo XIX, como ya fruto de la Revolución Francesa, menos en España, y ya había aparecido, y con el Estado se hace visible con sus banderas, con sus símbolos, con sus himnos, inventan himnos nacionales, inventan banderas que salen de la nada. Hay algunas banderas que surgen, muy pocas, por tradición, entre ellas pues la bandera española, la bandera tal, pero
pero otras son absolutamente inventadas porque el Estado necesita visibilizarse, ¿no? Para hacernos iguales. Y, como he dicho antes, aceptamos ese ejercicio del poder soberano del Estado sobre nosotros porque nos ha prometido la felicidad. Pero cuando llega la posmodernidad, que es lo que preguntabas, digamos, se puede interpretar que hay un agotamiento de esta promesa del Estado. De repente es como si el propio Estado tendiera a desaparecer. En la medida que, a ver si consigo explicarme, que empiezan a aparecer superestructuras de estados de estados, como la Unión Europea, grandes poderes globales, el proceso de globalización. Teóricamente, la globalización o las macroestructuras políticas, como la Unión Europea, tendrían que ser y servir para que desaparecieran los estados, para no tener esas cargas burocráticas, esas cargas impositivas, ¿no? Hemos de pensar que tradicionalmente, a principios del siglo XX, un Estado ya moderno era muy difícil que fuera capaz de tener sistemas impositivos universales, o sea, que todo el mundo pagara impuestos. Y normalmente pagaban impuestos pues un 5 o un 10% de la población y podía llegar a pagar un 20% de impuestos de su patrimonio. Por eso tras la Revolución Francesa la primera forma de democracia es censitaria, o sea, solo votan los que pagan un nivel de impuestos y por eso los censos eran muy, muy reducidos. Pero poco a poco el Estado va adquiriendo, sobre todo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de cobrar a prácticamente al 100% de la población impuestos que van ya en nuestros días al 50%, ya hemos pasado el 50% de nuestros ingresos. Un ciudadano medio europeo está pagando, podemos decir, en impuestos directos e indirectos, el 50% de lo que gana. Tú de lo que ganas, yo de lo que gano, 6 meses de nuestro beneficio, de nuestro trabajo, va para alimentar unas maquinarias burocráticas impresionantes. Que esto se había conseguido en la Segunda Guerra Mundial por primera vez para mantener una guerra mundial. O sea, para mantener un sistema, esto aparece en Estados Unidos, es el primer sistema que consigue un sistema impositivo universal para su población, porque claro, están en guerra, hay una guerra mundial con unos costes brutales. Pero también se había conseguido en la Primera Guerra Mundial, pero al acabar la Primera Guerra Mundial se desmontó todo este sistema tributario y en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ya se mantiene este sistema tributario, donde poco a poco todos los países van a intentar que todos sus ciudadanos productivos paguen impuestos y a unos niveles del 50%. Claro, esto si lo pensamos fríamente es tremendo, ¿no? Que digamos, del famoso diezmo que mucha gente se queja, ¿no? Había que pagar a la Iglesia el diezmo, que era el 10% de lo que producías. Vamos, yo ya firmo para pagar solo el diezmo en impuestos, ¿no? Si ahora estoy pagando el 50% de lo que gano, pues imagínate. Y entonces, esta opresión, lo que hace en la posmodernidad es que el Estado no desaparece, sino que se están creando estructuras más potentes, supraestatales, estados de estados, como decía antes, y esto aumenta la burocracia, aumentan las normativas. Piensa que hoy por hoy el 70% de normativas municipales, autonómicas y estatales vienen dadas por directrices de la Comisión Europea. ¿Qué significa? Que, bueno, los estados siguen estando ahí, son instrumentos de un poder superior, hay más poder y entonces, ante esto, la estrategia del poder, lo que describo en el libro, es lo que llamamos la invisibilización del poder. El poder necesita hacerse invisible. Esto ya lo descubre Erich Fromm en El miedo a la libertad, una obra muy clásica, donde se da cuenta que teóricamente todos queremos ser libres, ¿no? Teóricamente. Erich Fromm fue un gran psicólogo de su época y entonces él intentaba entender cómo la Alemania nazi, digamos, entusiásticamente millones y millones de personas se habían entregado a un sistema totalitario, porque no lo hicieron, salvo minorías, la mayoría de gente estaba entusiasmada con Hitler y las masas se volcaron con el nacionalsocialismo y él intentaba entender estos procesos, ¿no? de poder. Entonces se da cuenta que la psicología humana, todos decimos que queremos ser libres,
pero que en realidad es mucho más cómodo no ser libre. Y esto lo vemos en la vida cotidiana, cómo la gente elude responsabilidades, elude tener que tomar decisiones. Mucha gente muchas veces no quiere aceptar cargos de responsabilidad, aunque estén más numerados, porque eso va a exigir pues, mayor presión, mayor responsabilidad. En cambio, pues mucha gente es feliz haciendo trabajos rutinarios, que me digan lo que tengo que hacer y ya está. Y así es como funciona la psique de mucha gente. El miedo a la libertad, que es el título que le da a esta obra. Y entonces, hablando de esto, Erich Fromm se da cuenta de que hay un momento que el poder, digamos, se convierte en una especie de autoridad anónima, invisible, porque no la vemos, y dice, esto acontece bajo formas, digamos, de opinión pública, bajo formas de publicidad, bajo formas de... constantemente vamos oyendo consignas que nos van llegando por los medios de comunicación, pero si las analizamos, estas consignas parece que no las da nadie. Todos decimos, dicen que va a llover, ¿no? Y decimos, dicen, ¿no? Es una autoridad invisible. Alguien ha pronosticado que va a llover. O la televisión dice, ¿no? O la televisión ha dicho, o la radio ha dicho. Sí, exacto. O la advocat del diablo ha dicho. Sí, exacto, la advocat ha dicho tal. Y entonces, claro, pero si analizamos la publicidad, que se ve muy claro, todo el lenguaje publicitario, casi todos los eslóganes publicitarios, siempre utilizan la forma verbal imperativa, ¿no? Disfruta la vida, ¿no? Disfruta la vida, el verbo está en forma imperativa, que es la forma imperativa es para mandar. O sea, se me está dando la orden de disfrutar la vida. Pero claro, todo el anuncio, todo el conjunto imaginario, musical, que crea el anuncio, la fascinación que crea el anuncio, pues esa palabra pasa como desapercibida, pero es una orden. Bebe Coca-Cola, beba Coca-Cola, pues es una orden, beba Coca-Cola. Pero es la apariencia de libertad, de que puedes escoger. Esto es lo que hace el capitalismo. El capitalismo no es que te haga más libre, sino que te da opciones para, digamos, esclavizarte como quieras. ¿Cómo quiere esclavizarse usted? ¿Cómo quiere arruinarse? ¿No? ¿En qué quiere usted condenarse a deber al banco tanto dinero? En esto, en esto, en esto. Nos da una falsa sensación de pluralidad, de elección, pero en el fondo, claro, el capitalismo funciona como un mecanismo de seducción para que actúes no según tu voluntad, sino contra tu propia voluntad. El capitalismo, por lo tanto, es una clara expresión de un sistema de explotación en el cual se nos obliga a producir cosas para luego consumirlas, para que así tengamos que producir más. También es un bucle, ya no tiene finalidad. Esto lo hemos hablado en algún programa, ¿no? La idea del artesano, cuando hablábamos del trabajador inútil, ¿no? Que ver el sentido de las cosas y participar en el sentido de las cosas que estás haciendo. No, ahora producimos X, somos para consumir Y, ¿no? Digamos, nuestra vida está como fraccionada, pero todo el capitalismo funciona como un mecanismo de seducción, pero esa seducción no puede ser visible, no puede ser patente, tiene que estar, como decía Erich Fromm, invisibilizada, o cuando puedes ir a un CAP, a un centro de asistencia primaria, a veces cuando me ha tocado ir, te encuentras ahí unas pantallas y esas pantallas te van enseñando, van haciendo anuncios que es muy importante lavarse las manos, lávese las manos. ¿Cómo se lava las manos? ¿No? Entonces te enseñan a lavarte las manos. Y uno puede decir, oiga, que ya tengo bastantes años para que me enseñe el Estado cómo tengo que lavarme las manos, ¿no? Que por cierto, esto ya lo decía Bakunin lo dice en su obra Dios y el Estado, que es una gran obra reivindicativa del ateísmo, dice, cuando el Estado burgués llega a su culminación, siempre tratará a sus ciudadanos como niños, siempre tendrá que estar educando. Por eso en el Estado cada 2 por 3 tiene que hacer campañas de educación, educación vial, cómo hay que conducir, educación ahora pues con la pandemia de cómo tenemos que actuar, de cómo tenemos que hacer, qué es lo que nos trata como niños, como si digamos ya fuéramos nosotros incapaces de saber cómo ser buenas personas, buenos ciudadanos. Él es el que ha creado el ciudadano, es el que va a estar constantemente educando al ciudadano como un niño. Pero por eso la autoridad tiene que ser no la vieja autoridad de los estados modernos, que ya son antiguos, los estados jacobinos, sino es la autoridad esta paternalista,
paternalista, pero no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de que infantiliza. Eso también lo dice Tocqueville en La democracia en América. Cuando ya está acabando la obra, dice, ¿cómo sería una democracia si se volviera totalitaria? Entonces dice, pues pienso en un tipo de sociedad donde el poder nos vaya regulando toda nuestra vida, toda nuestra existencia, nos vaya diciendo cómo tenemos que hacer. Y dice literalmente, se parecería al poder paterno que tienen los padres sobre los niños, si no fuera que los padres educan para que los hijos sean adultos responsables e independientes. En cambio, el Estado parece que nos quiere constantemente infantilizar, nos va haciendo cada vez más infantiles, más irresponsables, y por lo tanto es el Estado el encargado de suavemente decirnos cómo tenemos que ir actuando. Y esto, contra esto es muy difícil luchar, porque tú puedes luchar contra un Estado tiránico o contra un tirano o contra un monarca que se vuelve absoluto, que es muy curioso como en los tratados de política antiguos, medievales, se teorizaba sobre el derecho al tiranicidio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un gobernante se vuelve tirano, ¿no? ¿En qué condiciones puedes ir incluso matar al tirano? En cambio, cuando llega la modernidad, y esto ya está introducido antes por Lutero, porque Lutero es lo que he dicho antes. Bueno, Lutero tiene varias etapas en su pensamiento político-religioso, pero la última es decir, el soberano da igual que sea un tirano, es voluntad de Dios, tú lo tienes que obedecer, por lo tanto, el protestantismo elimina las teorías de la resistencia al poder y del tiranicidio. Y actualmente, si coges cualquier libro de ciencia política, no aparecerá en ningún lado ninguna sola reflexión sobre la resistencia al poder, la objeción de conciencia, que antes también preguntabas, sí. La posibilidad de cómo respondo al poder. Aunque el poder haya seguido los mecanismos legales para llegar al poder, por ejemplo, un sistema electoral, pero si se vuelve tiránico, ¿cómo resisto a ese poder tiránico, ¿no? Entonces, esto que los intelectuales tendrían que seguir haber profundizado en las grandes teorías de la escolástica y la neoescolástica también sobre la escuela de Salamanca, sobre la resistencia al poder, pues resulta que hoy ha desaparecido. Digamos, no tenemos ni siquiera resortes intelectuales de cómo plantearnos cómo debe ser la objeción de conciencia, cómo considerar que frente al poder podemos apelar a entidades mucho más elevadas que el propio Estado y el propio poder para defender lo que es justo, si el Estado se vuelve injusto. Bueno, todo esto ha desaparecido en la posmodernidad. En la posmodernidad, como el Estado se otorga el atributo de habernos concedido el poder a nosotros de autorrealización, entonces, pues claro, el Estado es un benefactor. ¿Cómo me voy a enfrentar al Estado que ha permitido que yo pueda decidir, como decía, mi orientación sexual? Yo pueda decidir si mi matrimonio es o no es para toda la vida. Yo pueda decidir si tomar drogas o no tomar drogas es bueno o es malo. Si el Estado me ha concedido todos estos atributos, ¿cómo yo voy a enfrentarme al Estado? Pero a lo mejor ese Estado me ha concedido todo eso precisamente para debilitarme, para controlarme mucho mejor, ¿no? Y esto es un poco lo que se analiza. Has hablado antes de la relación en la posmodernidad del poder político con los medios de publicación, y con la publicidad. ¿Qué te parecen las tesis de Noam Chomsky sobre todo esto? Bueno, a ver, Chomsky tiene, digamos, en el orden práctico su análisis. Bueno, claro, en Chomsky hay varias fases también de su pensamiento. Una es cuando el lenguaje, analiza el lenguaje, lo analiza desde un punto de vista constructivista, podríamos decir. Bueno, ahora no quiero a los oyentes asustarles, pero bueno, viene a decir como si, en el fondo todo nos remite siempre a lo mismo, ¿no? Que el individuo no es el que dice Aristóteles, ¿no? El individuo tiene palabra y se diferencia del animal que tiene voz, porque la voz es lo que el ruido que emito ante lo que me gusta o me produce gusto o dolor y me desagrada. Pero eso lo hacen los animales. Pero el hombre tiene palabra, que significa que es capaz de juzgar lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Esto dice Aristóteles, y esto es lo que constituye la fuente y la base de la comunidad política, el lenguaje.
la participación en el logos, que el logos tendría su comunicación pues en el logos divino, ¿no? Pero Chomsky dice, bueno, el lenguaje no sabemos lo que es una cosa que domina nuestras mentes y entonces cuando nosotros hablamos no es porque seamos seres racionales, sino porque hay una lógica construida culturalmente en mi cerebro, es como si mi cerebro se hubiera adecuado totalmente a una cultura y las formas de comunicación son esas, pero podrían ser otras. Luego, con el tiempo, Chomsky rechazó él mismo, reniega estas tesis, pero bueno, él, como venía de la izquierda, se encarga de denunciar constantemente a los grandes clústeres o grupos de comunicación, las grandes... siempre ha sido combativo contra todos los presidentes norteamericanos republicanos y entonces es verdad que en su análisis de manipulación del lenguaje tiene cosas que son muy buenas porque las caracteriza muy bien. Pues, se han hecho muy clásicas pues como 10 formas de manipulación, ¿no? En el sistema en el sistema de comunicación, ¿no? Como bueno, pues repetir las cosas, tratar siempre, como hemos dicho antes, ¿no? El poder pues tratar de forma infantil, como dando a entender que tú no eres capaz de comprender las cosas y se tiene que explicar. Bueno, en fin, en ese análisis concreto es totalmente aceptable. Ahora bien, la ideología que representa Chomsky ha utilizado los medios de comunicación con las mismas técnicas que él denuncia. O sea, que hay que saber discernir lo que representa Chomsky como ideólogo de una izquierda, digamos, radical, sobre todo en Estados Unidos, y lo que luego es verdad en su análisis, ¿no? En su filosofía del lenguaje y la comunicación yo creo que es falsa y él mismo al final, en los últimos años, pues renegó de ella, pero lo que es digamos, las estrategias de comunicación son muy potentes cuando las analiza. Vista esta evolución, ¿no? Desde la concepción clásica del poder, el poder en la modernidad, el poder en la posmodernidad, ¿qué soluciones, bajo tu perspectiva, aportarías para que el poder recuperase lo que le corresponde al poder, para que sea un poder efectivo, un poder real, un poder justo, un poder adecuado a la naturaleza de las cosas? Bien, justo al final del libro se propone un decálogo para ver qué podemos hacer personas como tú, como yo, personas ordinarias, personas de la calle, frente a esa amalgama de poder que ya ni siquiera lo podemos detectar, ni siquiera lo podemos percibir, ni siquiera podemos combatirlo porque está invisibilizado, está mezclado con que es otra característica de la posmodernidad, ¿no? La globalización, que es la mezcla de los poderes políticos con las grandes corporaciones económicas, donde al final ya no sabes qué son intereses económicos, qué son intereses políticos. Bueno, frente a eso está clarísimo que primero hay que evidenciar que todo poder tiene que tener un límite, unas limitaciones. El poder no puede ser absoluto e ilimitado y solo fundamentado en una teórica voluntad general que nadie sabe de dónde ha salido, ¿no? Entonces, ¿cómo se limita el poder? Pues el poder se le limita por arriba, reconociendo que hay algo trascendente sobre el propio poder, hay una realidad que es la naturaleza y si eres creyente hay una realidad trascendente por encima del propio poder, que el poder nunca puede aplastar, pero también por debajo reconociendo pues las autoridades de esos cuerpos sociales, ¿no? Y sobre todo la autoridad en la familia. Una vez estudies la familia, el individuo quedará absolutamente a merced de esos poderes, ¿no? Pero es muy importante convencer y tener claro que el poder solo puede ser un poder justo si tiene unas limitaciones. Si no, pasaremos al poder absoluto, irremediablemente. Luego también es muy importante visibilizar el poder, volver a tener ese reconocimiento del poder, ¿no? Replantearse las relaciones de poder, ¿no? Lo que decíamos antes, en qué medida y en qué condiciones yo me puedo resistir al poder, en qué medidas yo, en mi dignidad personal, mi conciencia está por encima de ese reglamento imaginario de la voluntad general, donde porque una mayoría parlamentaria decida que esto es bueno, yo lo tengo que cumplir, si soy médico, si soy profesor, si soy lo que sea, porque me lo está imponiendo un parlamento, ¿no? Pues esto la única forma es de visibilizar el poder, ¿no? De decir, ¿dónde está el poder? Que sean responsables. En la Edad Media existía el juicio de residencia,
y fíjate si era tan potente que juicio de residencia era que cualquier persona que consideraba que un gobernante había estafado o se había aprovechado de su cargo, pues se le podía reclamar hacer una auditoría de sus bienes para ver si se había enriquecido o no. Hasta tal punto era tan potente que Hernán Cortés o grandes conquistadores en América tuvieron que pasar juicio de residencia, rendir cuentas de su patrimonio para ver si se habían enriquecido o no fraudulentamente, ¿no? Hasta el propio Colón. Además fue juzgado porque había sospechas de que bueno, no había cumplido moralmente con una serie de cosas. Por lo tanto, esto es muy importante, visibilizarlo, el poder, saber cuál es configurar la relación con el poder. No podemos decir, el poder no existe porque estamos en una democracia y yo tengo derecho a todo. No, alguien me ha dicho que yo tengo derecho a todo. ¿Quién es ese alguien, no? También es muy importante replantearse las formas de representación, sobre todo a través de las leyes electorales. Esto es muy importante porque ¿quién ha decidido una ley electoral? Normalmente nadie, no la ha elegido el pueblo, pero si tú coges la ley electoral española con los votos que ha votado la gente y te sale una representación, un parlamento determinado, si cogieras la ley electoral italiana y la aplicaras a los mismos votos en España, el Parlamento te saldría totalmente diferente. Con lo cual, esa famosa voluntad general depende de una ley electoral que nadie ha decidido, el pueblo no la ha decidido una pequeña comisión y además con unas intenciones muy claras, muchas veces de cargarse la representatividad, pues esto también sería como parte de ese proceso de educación de los ciudadanos, de decir, saber que la voluntad general, ojo, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Y saber los rudimentos mínimos para poderlo hacer. Es básico también recuperar la función de los cuerpos sociales intermedios. Esto es básico porque los poderes tenían lo que se llamaban las soberanías sociales, que era lo que impedía que hubiera una soberanía absoluta en un rey o la república, ¿no? El poder político no podía tener nunca la soberanía absoluta porque existían soberanías sociales en función de los cuerpos, ¿no? La propia iglesia, los gremios, los municipios, los reyes tenían que jurar muchas veces las libertades concedidas a los municipios, a los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, y eso limitaba el poder, ¿no? Pues hay que recuperar, digamos, la vida social que representan estos cuerpos, estas soberanías sociales, porque si no, el individuo seguirá frente al Estado, o peor, frente a un Estado invisible, ¿no? que te controla y te domina sin que tú tengas mecanismos ni siquiera para resistirte a ese poder. Bueno, y así podríamos seguir hablando, pero yo creo que la clave, y siempre muchas intervenciones insisto, pero es así, la clave es la autoridad, ¿no? En la familia, ¿no? Porque al final lo que ha hecho el Estado, y esto en la famosa LOCSE se ve en la introducción de la ley, es una cosa espeluznante porque se ve la filosofía de los sistemas educativos, porque dice, la justificación de la ley dice, es función de los padres, del Estado, educar a los individuos, a los ciudadanos, ¿no? Dice, pero hasta que no llega, dice literalmente, hasta que no llegaron las condiciones que se refiere a la modernidad, el Estado no pudo hacerlo y por eso delegó en los padres la educación. O sea, es como si el Estado tuviera el derecho absoluto de educar. Y ahora ya estamos en condiciones de que el Estado hace una ley de educación general para regular, porque hasta ahora estaban medio educando los padres, pero eso era una función delegada, cuando es al revés. El principio de subsidiariedad dice que el Estado tiene que ayudar a los padres a educar porque el derecho y el deber están en los padres, ¿no? Entonces, claro, si esto nos lo cargamos, esta idea, que es lo que hace, si lo vemos con un poco de objetividad, veremos que la gran lucha del Estado es liquidar la familia. Una vez liquidada la familia, hemos liquidado esa célula de sociabilidad, pero también de resistencia, ¿no? Esa microcomunidad donde el individuo no está solo, no está aislado, está atado y está, digamos, unido por una
correspondencia de derechos y deberes y, por lo tanto, eso es lo que da vida a la sociedad. Pero si no, insisto, volvemos a la cuestión de individuo y Estado. De hecho, autores más recientes, sociólogos como Lipovetsky, actuales, con mucha fama en Francia, recogiendo las tesis de Tocqueville, dicen, se dan cuenta de esta paradoja, ¿no? Y dice, el Estado moderno ha creado el individualismo, muy bien. Entonces, ante el individualismo que te hace creer que tú eres muy fuerte, que tú eres un rey, que tú eres autónomo, que tú no tienes que depender ni de tus padres, no tienes que depender de nadie, solo dependes de ti mismo, se encuentra frente al Estado, como hemos dicho. Entonces, cuando el individuo se encuentra frente al Estado, ¿qué es lo que hace? ¿Lucha contra el Estado? No, le pide al Estado que el Estado sea más fuerte para que le garantice todo, le garantice la seguridad. O sea, esto es lo que vemos cuando hay elecciones, ¿no? Queremos que haya más policía, queremos que haya más médicos, queremos que haya más sanidad pública, queremos que haya más escuela pública. En el fondo se está diciendo, queremos que haya más Estado, ¿no? Porque el Estado nos garantizará todo. Pero esta es la paradoja, ¿no? El individuo, si hay más Estado, pues el individuo cada vez será más débil, ¿no? Pero como se siente muy débil, necesita y requiere más del Estado todavía, ¿no? Y entonces es otro bucle en el cual tenemos que recortar esto, porque entre las cosas se ha demostrado que estos estados son insostenibles económicamente en lo material, pero es que además aniquilan toda voluntad, ¿no? Comunitaria, todo sentido de lo que es la vida social, lo que es la función de la familia, y esto acaba repercutiendo en todos los órdenes, ¿no? Económicos, sociales, políticos, en todo. Pues Javier, llevamos prácticamente, bueno, 1 hora y escaig de programa. Esto da para mucho. No sé si plantearnos, no lo sé, luego si quieres lo podemos hablar en otro momento, plantearnos como una segunda parte para profundizar más en estos resortes del poder en la posmodernidad. No lo sé, lo podemos hablar. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas querido participar de nuevo aquí en La Boca del Diable para hablar sobre el poder en la modernidad y en la posmodernidad, para presentarnos este libro que no por ser antiguo deja de ser, pierde su novedad, sino que al contrario, por lo que has explicado, es plenamente actual. Y hasta la próxima, si Dios quiere, Javier. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, Jaume. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte, Javier.